hermano, la base de todo lo que nosotros vemos aquí es el Señor Jesucristo. Sin Él nada es posible. El apóstol Juan dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que todo fue hecho por medio de Él. Y esto es verdad en cuanto a la creación que nosotros vemos. Si usted puede decir, ¿por qué existe el mar? Nosotros bíblicamente podemos decir, sin Cristo no pudo haber sido hecho el mar. Observamos, ¿cierto?, las montañas, observamos los cerros. A veces cuando observamos los cerros, a veces uno le gustaría ver el cerro con flores, ¿cierto?, con pasto, así como los que están en el sur, pero no, nos tocó esto, ¿cierto? Pero gracias al Señor porque también tiene, ¿cierto?, su belleza. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos, ¿cierto?, la majestad de Dios en la creación. Y podemos decir, esto no pudo ser hecho sino por medio de Cristo. Pero también es verdad en cuanto a lo espiritual, a lo que está en nuestros corazones. Lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas no podría haber sido hecho sino por medio de Jesucristo. Si usted está en este lugar, por alguna razón, si usted está en esta iglesia escuchando la palabra de Dios, y si usted cuando escucha hablar al Señor a través de la palabra, cuando usted lee la Biblia o cuando usted escucha una predicación y algo se mueve dentro de usted, algo le conmueve en su corazón porque las palabras de Dios toman sentido y comienzan a agitar nuestras emociones, bendito es el nombre del Señor, es porque Dios ha hecho algo en usted por medio de Jesucristo el Señor. Para que nosotros estemos aquí ahora, tuvo que haber un sacrificio, ¿cierto? Eso nosotros lo sabemos. Tuvo que haber un sacrificio y no cualquier sacrificio, sino que un solo sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Para formar este pueblo nuevo, este pueblo, ¿cierto?, que es la muestra de lo que Dios quiere hacer en el mundo cuando su reino sea completo, cuando sea absoluto sobre el mundo, bendito es el nombre del Señor. Lo que hace el Señor, ¿cierto?, lo que está haciendo ha sido hecho sobre la base del sacrificio de Jesucristo. Por eso la palabra dice en Él. Y ese sacrificio fue el cumplimiento de Jesús de un pacto que Dios hizo. Y ese pacto se llama el pacto de redención. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, en Él tenemos redención. ¿Por qué? Porque en Cristo fue hecho el pacto de Dios el Padre, ¿cierto?, con el Hijo, un pacto en la eternidad en el cual Jesucristo se comprometió a redimir al pueblo que Dios le iba a dar. Eso, hermanos, son cosas muy grandes y que en esas palabras nosotros estamos abarcando muchas cosas que nos llevaría horas explicar, estudiar, pero, hermano, el tiempo, ¿cierto?, no nos alcanza, pero el Señor, ¿cierto?, puede hablar a nuestras vidas en esta hora a través de esta palabra. Amén. Hay un pacto que Dios hizo con el Señor Jesucristo en la eternidad y que fue sellado en la cruz del Calvario. Bendito es el nombre del Señor. Jesucristo no murió en vano. Cuando estábamos en el desfile, en la predicación, me acordé de una canción, la verdad es que no me acuerdo de quién, un cantante muy antiguo, que hablaba de, como que daba a entender de que había tanta violencia en el mundo, de que parece que Jesús había muerto en vano. O de que lo que él había hecho no, como que no servía. Bendito es el nombre del Señor. Algo así, no recuerdo bien la letra, si no se la cantara, no se la canta. Bendito es el nombre del Señor. Ese pensamiento que muchas veces tiene la gente porque la gente ve el caos y ve todo lo que está pasando y algunas personas incluso dicen, ¿dónde está Dios? Aquí. ¿Cierto? En medio, por ejemplo, del sufrimiento que hay en algunos lugares que sufren de una pobreza tremenda, donde niños, donde personas adultas incluso mueren de hambre. Bendito es el nombre del Señor. Donde hay guerras continuas, hay lugares, ¿cierto?, donde todos los días,
una exageración por supuesto, cambian de presidente, ¿cierto? Hay rebeliones, bendito sea el nombre del Señor, hay inestabilidad, hay violencia, hay insensibilidad, pero todo eso está predicho en la palabra del Señor. Dice que en los postreros tiempos serán, dice, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que no tienen afecto natural, y un montón de características que nos nombra ahí, ¿cierto? Y por eso el mundo está de esta manera, y por eso hay tanto caos. Y hay mucha gente, como decía, ¿cierto?, que puede llegar a pensar y decir, bueno, Dios, si existe, ¿dónde está o por qué no interviene? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero el pacto de redención que Dios hizo con Jesús, más allá del pecado del hombre, más allá de todo el caos y las consecuencias que genera la maldad nuestra, el pacto con Jesucristo el Señor se cumple y es eficaz. Cuando una persona, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un niño, por misericordia de Dios, escucha acerca del amor de Dios, escucha, ¿cierto?, acerca de que Dios puede salvarle, de que Dios puede perdonar, de que Dios puede limpiarle, de que Dios puede limpiar la mente, la conciencia, el corazón, de que Dios puede sanar el alma herida por alguna cosa que haya sufrido en su vida, y escucha ese mensaje y lo cree en su corazón, ahí está Dios. Y se está cumpliendo ese pacto eficaz que el Señor hizo con Jesucristo. Y nos da a entender, hermanos, de que la muerte de Jesús no fue en vano. Cuando vemos una persona salvada, cuando vemos a alguien que pasa de muerte a vida, cuando alguien que estaba bajo el dominio de Satanás ahora es parte del reino de Dios, entonces nosotros podemos decir, ese sacrificio fue eficaz. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, le dice, ninguno de los que me diste se ha perdido, sino aquel que ya estaba destinado para salvación. Todos sabemos quién es, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, los he guardado y ninguno de ellos se ha perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Los que tú me diste. Y uno puede decir, bueno, se está refiriendo a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Pero en su oración él está hablando de todos aquellos que creyeron y los que creerían en él. Bendito sea el nombre del Señor. Es un pueblo que el Padre le dio al Hijo, y el Hijo lo compró, lo aseguró con su muerte en la cruz. Y por eso, hermano, nosotros podemos hoy decir con este texto que dice, ¿cierto?, en Efesios 1:7, en Él tenemos redención. La palabra redención en este caso, ¿cierto?, está hablando de comprar a un esclavo para darle libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Hace un tiempo atrás vi una película acerca de un esclavo en los tiempos de ahí en el lejano oeste, como se le llama, ¿cierto? Y este esclavo, ¿cierto?, era maltratado, iba en cadenas, y llega un hombre y compra su libertad, pero no lo deja como esclavo, sino que lo hace su socio. A lo mejor alguien, si yo estoy contando esta historia, alguien la vio y dice, ya sé cuál es, ya. Bendito es el nombre del Señor. Y lo hace como su socio. Y lo deja en igualdad de condiciones. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Cuando Dios nos redime, Él nos saca de la esclavitud. ¿La esclavitud de qué? La esclavitud de nuestros propios deseos. Muchas veces yo creo que todos hemos experimentado eso de decir, esto no lo puedo dejar de hacer. Es más fuerte que yo. Más de alguna vez hemos tenido alguna cosa que nos domina,
o que trata, ¿cierto?, de ponernos ansiosos, o que simplemente no podemos hacer nada si no tenemos eso, o si no hacemos tal cosa. Y no estoy hablando de los típicos vicios, ¿cierto?, como el alcoholismo, la drogadicción, sino que estoy hablando de muchas otras cosas que pueden dominar la mente y el corazón de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Que no podemos estar si no lo hacemos. Y eso se convierte en cadenas que nos esclavizan. Ahora, hermano, nosotros hemos sido redimidos y hemos sido libertados de cualquier cosa que a nosotros nos amarra, de cualquier cosa que a nosotros nos encadena. Hemos sido hechos libres. Muchas veces seguimos viviendo como si no lo fuéramos, es porque nos falta entenderlo y nos falta creerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús ha comprado nuestra redención, nuestra libertad, por medio de su sangre en la cruz. Y dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre. Esa sangre que fue, ¿cierto?, es la sangre del pacto, como lo dice él, ¿cierto?, en aquello que conocemos como la última cena. Dice, esta es mi sangre, la sangre, ¿cierto?, del nuevo pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Que ha sido o será, dice, derramada por ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Por su sangre tenemos redención, y esta sangre asegura a todos, a cualquiera que se acerca a Dios por medio de Cristo, le asegura que puede ser perdonado. Esto muchas veces, hermano, uno puede poner objeciones a esto. Alguna vez conversando con algunas antiguas amistades, yo les decía, nadie puede llegar al cielo por mérito propio. Nadie puede llegar a la salvación porque hizo algo que a Dios le gustó y entonces Él abrió la puerta del cielo para él, sino que nosotros somos salvados por algo que hizo otro en nuestro lugar, y ese es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, hermano, es algo que la mente humana no lo puede asimilar, no lo puede entender, porque me discutían esta persona, uno de ellos, y me decía, pero es que lo lógico sería que si yo me porto bien, entonces puedo ir al cielo. Lo lógico es que si yo tengo una conducta moral, entonces yo puedo estar con Dios y Dios está conmigo y Él puede abrir las puertas del cielo. Yo le decía, no es así, porque no es posible para el hombre cumplir con el estándar perfecto que Dios tiene. Si es por nosotros mismos, nosotros tendríamos que cumplir perfectamente todo lo que Dios ha ordenado. Pero ningún hombre puede cumplir perfectamente con lo que Dios ha ordenado en su palabra. Por eso Jesucristo dice, el único justo, Él murió por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí, hermano, hay algo muy importante que parece muy pequeño y que pasa colado. Dice, según las riquezas de su gracia. O sea, ¿qué clase de pecados puede perdonar Dios? Uno mismo pone el límite y uno dice, hasta aquí puede perdonar Dios a alguien. Pero no, a ese no, es mucho. Pero el Señor dice, según las riquezas de su gracia. Si alguien se acerca a Dios con un pecado enorme, con un pecado vergonzoso, con un pecado que ha arruinado su propia vida y la vida de mucha gente alrededor, ¿cree usted que puede ser perdonado? Si yo he cometido un pecado vergonzoso, si yo he hecho lo malo delante del Señor y he dañado mi propia vida, ¿será Dios capaz de perdonarme si yo verdaderamente me acerco a Él con corazón sincero? ¿Habrá perdón para nosotros? Aún estando en el camino, porque estando en el camino no nos asegura que no vayamos a pecar y que no vayamos a cometer algo. Aún estando Dios, el Señor, con nosotros, y aún estando nosotros en una iglesia y recibiendo la palabra y cantando,
A algunos les parece que es un ambiente demasiado celestial, ¿cierto? Demasiado hermoso, demasiado angelical, como para que alguno de nosotros pudiera hacer algo. Pero les cuento algo, nuestra naturaleza todavía está aquí dentro. Luchamos con ella, pero algunas veces, le voy a contar otra cosa, algunas veces vamos a perder. Y tiene que estar preparado, así como el Señor Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pedro iba a caer en algo. Iba a ser desleal. Yo no sé qué pasará con algunos de nosotros. Pero sí, es posible que alguno de nosotros haga algo, cometa algo, caiga en algo. Y usted tiene que estar preparado para ese momento. Y como Jesús le dijo al apóstol Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que ese no va a ser el final de su vida espiritual. Si usted ha caído en algo, o si usted cae en algún momento en algo, o comete un pecado muy vergonzoso y muy desastroso, escuche lo que hoy día le voy a decir y recuérdelo, ese no es el final. Dios puede levantarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos ayude. Según dice las riquezas de su gracia. Me acuerdo, hermano, cuando yo era niño, no digo cuando era chico porque esa es otra historia, cuando era niño yo veía, ¿alguien vio aquí las Pato Aventuras? ¿Alguien vio las Pato Aventuras? Ya. Había un momento en que el tío rico, ¿cierto?, iba a la bóveda donde tenía todo su oro y se nadaba así como si fuera una piscina. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es como la imagen que me da acerca de la riqueza de Dios, la riqueza, la abundancia de su amor. Podemos confiar en Él, podemos confiar en su amor, en su misericordia, en su perdón. Hermano, puede haber periodos en su vida en que usted esté luchando con algo y a lo mejor pierda toda la semana y se levanta y después vuelve a perder con un mal hábito, con un pecado, con algo en su corazón. Y después se levanta y dice, ahora sí. Y vuelve a caer, pero se vuelve a levantar, pero se vuelve a levantar. Solamente podemos hacerlo si confiamos en la abundante gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No somos nosotros. No es que nosotros seamos perfectos. No andamos en este camino por nuestra fuerza, por nuestro poder, por nuestro mérito, por nuestra justicia, por nuestra santidad. No estamos aquí porque hemos sido buenos. Al contrario, el Señor nos ha traído, dice la palabra del Señor, de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado y de lo que no es. Bendito sea el nombre del Señor. Y ha formado un pueblo sobre la base del sacrificio de Jesús. Porque en Él, dice, tenemos redención, perdón de pecados, pero no pequeño perdón de pecados. No un poco de perdón, una licencia hasta el otro año. ¿Sí? Cuando fue la pandemia, ¿cierto? Todavía están prorrogadas las licencias de conducir, ¿cierto? Pero tiene un término eso, ya el otro año hasta ahí llegamos. ¿Será así el perdón de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto, hermano, los cristianos, los hijos de Dios, no lo toman a la ligera. No dicen, entonces, ¿puedo hacer lo que quiero? Total, después arreglamos. Bendito sea el nombre del Señor. El cristiano no puede pensar así. El cristiano no piensa así. El cristiano, cuando comete cualquier cosa, se duele en su corazón profundamente. Pero no se puede quedar tirado. No se puede quedar, ¿cierto?, abandonado, sino que es levantado por el poder de Dios. Esa es la abundancia de la riqueza de la gracia de Dios. Pero un cristiano no piensa, ¿cierto?, de que esto es una licencia ilimitada. ¿Por qué? Porque cuando una persona piensa así,
tiene la mente corrompida y piensa que puede hacer con su vida lo que quiera, no está entendiendo de que el día que el Señor llegó a su corazón, Él no solamente es su Salvador, sino que también es su Señor, es su dueño. Y dice la palabra de Dios, ya no somos nuestros, ¿cierto? No sois vuestros. Le pertenecemos, ¿cierto?, a Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Le obedecemos a Él. Le amamos a Él. Muchas veces, como decía, nuestra obediencia no será perfecta. Muchas veces, ¿cierto?, nuestros sentimientos, incluso hacia Dios, no serán todo lo grande que nosotros quisiéramos. Porque tenemos una naturaleza que no ama a Dios. Por naturaleza nosotros no amamos a Dios. El que pone amor en nosotros por Dios es el Espíritu de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por lo tanto, sí, hermano, tendrá flaquezas, tendrá debilidades, tendrá momentos en que usted se preguntará, ¿realmente amo a Dios? Tendrá momentos de debilidad en que se preguntará, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Cristo murió por mí? Bendito es el nombre del Señor. Habrá momentos de flaqueza. Pero sobre esa debilidad, sobre esa flaqueza está el poder de Dios. Y el poder grande de su amor. La riqueza, dice, de su gracia. Bendito es el nombre del Señor. Y para ir terminando, voy a leer algunos versículos más adelante. Dice, el versículo 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Nuestras vidas, hermanos, no son el objetivo principal, sino que el objetivo principal de Dios, ¿cierto? Dice, es reunir todas las cosas en Cristo, y nosotros somos parte de esas todas las cosas. Imagínense, hermanos, que nosotros participamos de una película, ¿cierto? De una saga. Usted conoce la saga, ¿cierto? No sé cuál será la más larga. Star Wars, ¿cierto? Que tiene como 15, no, tiene como 9. Rápido y Furioso, que ha pasado Rápido y Furioso, que no la he visto. ¿Verdad? Muchas sagas, ¿cierto? De tantas películas que hay. Imagínense que nuestras vidas son como ese personaje que iba atrás, ¿cierto? Del metro, ¿cierto? Y estaba sentado atrás del personaje principal. Y se vio una sola vez. Algo así somos nosotros, ¿cierto? Dentro de todo el plan de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. De este plan perfecto en el cual, dice, Él se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Cuando estemos en la presencia del Señor, es mi deseo de todo mi corazón que todos los que estamos aquí ahora un día nos podamos reunir también en la presencia del Señor. Y hermano, nos vamos a encontrar, a lo mejor alguien está esperando encontrarse con sus padres, alguien está esperando encontrarse con algún amado pastor, ¿cierto? En el caso nuestro, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. O alguien, ¿verdad? Que quizá quisiéramos ver allá. Pero no solo eso, dice la palabra de Dios que nosotros ahora mientras estamos vivos, dice, somos conciudadanos de los santos que ya están allá. Somos conciudadanos de Abraham, somos conciudadanos de Abel, de Sansón, con todo lo desordenado que fue. Ahí ve tantos casos, ¿cierto? Pero él está allá. Bendito es el nombre del Señor. Era porfiado. Sí. Y yo también. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Tantos que están allá, ¿cierto? Ahora en la presencia del Señor, y dicen, nosotros somos conciudadanos de ellos.
Somos hermanos, ¿cierto?, por una misma fe. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a encontrarnos tal vez con David, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con los apóstoles, vamos a encontrarnos con tantas personas que nosotros leemos en las Escrituras, pero por sobre todo, hermano, hay alguien que debiera llamar nuestra atención y con quien usted debiera querer encontrarse. Bendito es el nombre del Señor. Y es con aquel que murió por usted, aquel que le salvó y aquel que hizo posible que las puertas del cielo que estaban para nosotros cerradas fueran abiertas. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor bendiga a su pueblo. Dios bendiga a su iglesia. El Señor cada día nos forme, nos haga más firmes en la verdad del Señor, nos fortalezca para que cuando vengan ciertos embates, cuando vengan problemas, cuando vengan dudas, nosotros, a pesar de que flaqueemos, podamos permanecer firmes, porque estamos en Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Bendito es el nombre del Señor.